Hola, ¿qué tal, comunidad de Relatos de la Noche? Gracias por estar nuevamente escuchando historias de terror con nosotros. Espero que sea una noche agradable donde quiera que nos estén escuchando, que sea una noche tranquila y que nos escuchen antes de descansar. Hoy les voy a contar una historia que había llegado hace meses al correo del canal, pero apenas llegamos a ella y déjenme decirles que me llamó la atención de inmediato porque... Bueno, los que me siguen en Twitter seguro saben que acostumbro correr por Paseo de la Reforma por las noches, que corro por Circuito Gandhi, aquí en la Ciudad de México, entre Polanco y Reforma, frente al bosque de Chapultepec. Y ahí precisamente es donde se desarrolla esta experiencia. Y no sé, al menos yo nunca voy a volver a correr con la misma tranquilidad. Pero bueno, los dejamos con la historia de hoy. Apaguen la luz, vayan por un café y pónganse los audífonos. Están escuchando Relatos de la Noche. Hola, comunidad. Les escribo esperando alguna vez escuchar esta historia en su canal, en la voz de Uriel. Aunque ya tenía muchas ganas de escribirles alguna de las historias que le han ocurrido a nuestra familia en el estado de Puebla y aquí en la Ciudad de México, por alguna u otra razón le di largas y lo pospuse. Hasta que me ocurrió algo a mí. Algo que no he podido olvidar desde que pasó, que me ha traído pesadillas. En septiembre conseguí un trabajo por el que había estado peleando desde meses antes. Realmente es el primer trabajo en el que me siento valorado y también en el que sentía que se me remuneraba económicamente como tal. Es en la colonia Roma. Yo vivía junto a mis padres en el Pedregal de San Francisco, en Coyoacán. Así que al tener este trabajo, me decidí a buscar un departamento compartido por una zona que me quedara más cercana. Como si todo se acomodara, encontré en menos de un mes una habitación disponible en un departamento en la colonia Cuauhtémoc, cerca de la Glorieta de la Palma. Yo veía que mi roomie salía a correr todas las noches y a los pocos días me convenció de ir yo también. Fui por mi ropa de deporte a casa de mis padres y le dije que estaría listo para esa noche si él quería. Fuimos y corrimos por todo Reforma hasta llegar a Circuito Gandhi, frente a la entrada al bosque de Chapultepec, pero en sentido contrario, hacia el norte. Aunque se miraba muy solo al principio, después me tranquilizó ver que aún a esa hora había un buen número de gente corriendo. Y alrededor también varias camionetas con guardaespaldas como cuidando. Supongo que porque también se acerca a correr ahí gente rica de Polanco. Me gustó mucho la ruta y de hecho empecé a correr más que mi compañero las semanas siguientes. Iba todos los días, incluso algunos cuando salía muy tarde de trabajar. Una noche llegué a casa pasadas las 11 y aún así me animé a ir a correr. Lo necesitaba. Había sido un día difícil en el trabajo y el ejercicio es algo que me ayuda a despejarme, a pensar, a tener otras perspectivas de los problemas. Corro regularmente sin música porque me gusta concentrarme, pero a veces llevo algún podcast descargado. En esa ocasión, casi estoy seguro, iba escuchando alguna historia de Relatos de la Noche. Decidí ir más allá del Circuito Gandhi, y después de dar una vuelta por esa zona bastante bien iluminada, empecé a correr más lejos, en una zona ya más oscura antes de llegar de nuevo a Reforma, cerca del Auditorio Nacional. A esa hora y entre semana, el lugar parecía desierto. Sentía incluso algo de admiración de poder verlo de forma tan tranquila por primera vez. Ya por Paseo de la Reforma, decidí regresar por esa avenida hasta mi casa, pasar por esa zona de los museos, regularmente muy linda para caminar, así que supuse que también lo sería para correr. En algún punto iba ya casi caminando, muy lento, y a lo lejos vi la figura de una chica caminar muy despacio por la banqueta, por esas banquetas amplísimas, pero por el lado más oscuro, donde no alcanzan a iluminar las lámparas de la calle. Me preocupé un poco y empecé a caminar, como para estar más alerta. No sé, tan solo dejé de correr porque sentí que tenía que hacerlo. La mujer, aún a varios metros de mí, unos 30 o 40, empezó a caminar todavía más despacio, casi como si quisiera que yo la alcanzara. En ese momento yo ya estaba incluso asustado. Sentía que seguramente me iban a querer asaltar, que había alguien más esperando en la oscuridad y la mujer era un señuelo. Y entonces escuché un grito a lo lejos, un grito de hombre.
y puse rápidamente mi teléfono en silencio, pensando que quizás era un efecto de sonidos de la historia que estaba escuchando. Sin embargo, el grito volvió a escucharse, más breve, más lejano, ahogado. Y la mujer de pronto corrió hacia la oscuridad y se perdió en ella. Yo solo corrí de vuelta hacia la zona del auditorio, pensando en que acababa de ver gente aún en una parada de Metrobús, y lo único que quería era ver a alguien más, ver gente. Pero ya no había nadie en esa parada. Yo no llevaba cartera o efectivo, solo corro con mi teléfono. Tampoco tenía tarjeta del Metrobús, aunque creo que ya para entonces pasaba de las 12. Tampoco podía llamar a un Uber, porque tenía semanas sin aceptar mi tarjeta por alguna razón y al vivir tan cerca del trabajo, no lo había necesitado. Vamos, que tenía que pasar de vuelta por ese lugar para poder llegar a mi casa. Mi única opción era correr de nuevo por la parte de atrás del circuito, mucho más oscura y solitaria que hacerlo por Reforma. Hasta pensé en hablarle a mi roomie, pero me di cuenta que era una tontería por lo que me estaba asustando. Una mujer entre la oscuridad de los árboles. ¿Qué era yo? ¿Un niño? Me convencí de que era una tontería y comencé a correr con una sonrisa en el rostro y culpando un poco las historias de terror que escuchaba por haberme sugestionado. Me quité los audífonos y empecé a trotar. Y a lo lejos, entre la oscuridad de ese bosque que ahora me parecía profundísimo, volví a escuchar un grito, un quejido. Desconozco si hay personas en situación de calle que utilicen esa zona para dormir. No lo creo, pero en ese momento, pasando la medianoche y sin un alma alrededor, deseaba que ese fuera el caso. Y unos 200 o 300 metros más adelante, llegando a la entrada del Museo Nacional de Antropología, volví a ver la figura de la mujer. Salió de la oscuridad dándome la espalda a unos 50 metros de mí y empezó a caminar en la misma dirección en la que yo iba. Tenía que pasar junto a ella. Conforme me acercaba, no podía dejar de verla. Era muy delgada. Parecía llevar una chamarra bastante larga y aunque primero pensé que tenía una falda, y aunque primero pensé que llevaba las piernas desnudas, al acercarme me di cuenta de que llevaba unas medias sumamente sucias. Así, tan cercana, de verdad parecía una chica que vivía en la calle. Y ya me la había emparejado. Estábamos a unos 2 metros de distancia, cuando levanté la vista. Ella me estaba observando a mí, sonriendo, y clavándome unos ojos verdes que parecían brillar en la mugre de su rostro. De la boca parecía brotarle sangre, y ahí fue cuando dejé de pensar, cuando de pronto me olvidé de la lógica, de cómo me iba a ver huyendo de una mujer, sea todo lo que... De verdad, como nunca había corrido. Lo peor es que la escuchaba riéndose, corriendo muy cerca de mí. De hecho, me lanzó 2 arañazos que sentí en la sudadera que llevaba, y ella no dejaba de reírse. Más adelante llegué a una parada del Metrobús, y ahí estaban algunas personas de las que barren en esa zona. Llegué muerto, agotado. Me caí frente a ellos y les pedí ayuda. Me levantaron entre los dos. Me preguntaron que si todo estaba bien, pero noté que ya nadie me seguía. Me querían asaltar, dije, para no contarles la verdad. No sé si me creyeron o no, pero sí me advirtieron que no anduviera corriendo solo esas horas por ahí. Luego salen cosas muy raras si anda uno solo, dijo uno de ellos. Por eso nosotros, solos ni locos. Ya estaba a unos pasos del puente que da hacia la estela de luz, así que les agradecí y seguí corriendo. Y llegué por fin a la parte de Reforma más iluminada y me sentí tranquilo, o al menos pude respirar. Cuando llegué a casa desperté a mi roomie. Tenía que platicarle a alguien lo que me había ocurrido, aunque no me fuera a creer. No vayas a correr para allá a esas horas, me dijo, sin poner en duda nada. Yo lo hice alguna vez y no vi nada, pero escuché cosas muy raras, como si hubiera gente entre los árboles. Regrésate de ahí siempre antes de las 11.
mientras todavía haya gente. Evidentemente no volví a correr a esas horas, pero no podía dejar de sentir algo de miedo cada que corría yo solo, así que terminé yendo hasta allá solo cuando iba con mi roomie. Ahora bien, el título de esta historia no es gratuito. Es por algo que supe después y aunque no tenga nada que ver, me aterra pensar que sí. Me aterra pensar en esa posibilidad. Más o menos 2 meses después de que eso ocurrió, fui a una junta a Polanco. Cuando tomamos el taxi de vuelta, llegamos a Reforma atravesando precisamente ese circuito por donde corro. Le platiqué a Rodrigo, mi jefe, que solía pasar por ahí para hacer algo de ejercicio. Uy, me respondió, por aquí llegaron a pasar cosas terribles. No solo en el bosque, en esta zona también. Me contaba mi papá que en los 70s empezaron a perder niños de la calle, que la última vez que se les veía siempre era alrededor de aquí, cuando se metían entre los árboles en la noche con una muchacha. Cuando se corrió la voz entre los niños, los demás dejaron de acercarse a ella, ya que todos sabían que el que lo hacía no regresaba. Y entonces, dicen que la mujer salía a tratar de confundir a despistados caminando por aquí, en la noche. La llamaron la mujer vampiro de Chapultepec, porque terminaron usando esa historia para unas revistuchas de terror de aquellos tiempos. Luego la gente creyó que solo era un cuento, pero dicen que sí tiene algo de verdad. Y mientras Rodrigo me platicaba toda esta historia, el chofer del taxi tan solo sentía, como si también la conociera. Por la curiosidad empecé a ahondar en el asunto, y entre las personas que corren por ahí, no son pocos los que aseguran haber visto a una mujer rondando la oscuridad, a veces demasiado cerca de la gente que corre, solitaria, por esa zona. Y es muy raro, ¿no? Pensar que una leyenda pueda ser cierta. Pensar que te puedes topar de frente con una leyenda urbana y descubrir que es real. Mi historia tal vez no trate de posesiones o de eventos tan impactantes en el reino de lo paranormal, pero les juro que me aterra recordarlo, o pensar que en este momento hay algo ahí afuera, en ese lugar, a menos de 2 kilómetros de donde esta noche les escribo. Gracias por leerme y me encantaría saber si alguien más conoce esta historia o se la ha topado alguna vez y pudo salir del bosque para contarlo. Amigas, amigos, pues, ¿qué les parece esta experiencia, esta anécdota? Tal vez más sencilla que otras que hemos contado, pero ustedes saben que corro precisamente en esa zona. Muchas veces también regreso a mi casa, a su casa, por Reforma, y me dio un escalofrío muy extraño toda esa historia. De verdad, pocas veces pasan cosas que siento que me pudieron haber ocurrido a mí. Y bueno, la próxima vez que vaya a correr lo haré un poquito más tarde de lo normal. A ver qué vemos, qué les parece. Ahí les contaré en Twitter o en mis historias de Instagram si vemos algo fuera de lo común. Pero bueno, les amo profundamente. Nos escuchamos de nuevo el próximo domingo con más historias de horror de algún rincón, quizás más cerca de ustedes de lo que creen. No se vayan de este video sin darle pulgar arriba, comentarlo. Si no se han suscrito, háganlo. Somos la mejor comunidad de YouTube. Y si ya lo hicieron, compartan el canal también. Ustedes son los que ayudan a que crezca. Esto fue Relatos de la Noche.